Levanté la mano para preguntar sobre que mi madre era una Navy SEAL. El teniente se rió. El teniente se rió de las medallas de mi madre. Después 50 perros entraron por la puerta a responder por ella. Me llamo Mason Reed. Tenía 16 años cuando aprendí que el silencio puede ser más afilado que cualquier respuesta ingeniosa. Era el día de carreras militares en la preparatoria Harbor View. El gimnasio olía a cera de piso y nervios. Los reclutadores estaban parados detrás de mesas plegables, las insignias brillando bajo las luces. El puesto de la marina atraía a la multitud más grande. El teniente Brandon Carter lo manejaba como un escenario, uniforme planchado, espalda recta, cintas alineadas sobre su pecho como una vitrina de trofeos. Levanté la mano. Mi mamá completó el Bud S. Dije, es una Navy SEAL. El gimnasio se quedó en silencio. Después un chico detrás de mí resopló. La risa se extendió rápido, del tipo que pica peor en pedazos que toda de golpe. Carter me sonrió como si yo fuera el chiste. Hijo, ninguna mujer jamás se ha ganado un tridente. Creo que malinterpretaste algo. 200 chicos se rieron. Mi cara ardía. Mis manos no sabían qué hacer. Quería gritar sobre sus cicatrices, sus alarmas de las 4 de la mañana, la caja cerrada con llave en nuestro garaje que nunca me dejaba tocar. Quería decirles que Titan, el pastor alemán sentado tranquilo a mi lado, no era solo una mascota, pero mi madre me enseñó algo una vez. La verdad no necesita perseguir a una sala. Espera hasta que la sala se quede lo suficientemente callada como para escucharla. Así que no dije nada, solo me quedé ahí parado y lo aguanté. A las 10:17, las orejas de Titan se movieron. Lo escuché antes que nadie más. Garras. Docenas de ellas, golpeando afuera de la pared del gimnasio, constantes como un tambor acercándose. Los estudiantes voltearon en sus asientos. El jefe Ramírez, que había estado recostado junto a la puerta toda la mañana, de repente se paró derecho, como si alguien hubiera dicho su rango real en voz alta. Carter no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado disfrutando de sí mismo. Entonces la vi. Mi madre estaba parada al fondo del gimnasio. Pantalones camuflados, botas gastadas, una cara construida para salas de espera y cosas peores. Pequeña, quieta, el tipo de quietud que hace que la gente te subestime justo antes de que se arrepienta. Carter la vio. Señora, ¿es este su hijo? ¿Y usted afirma ser una Navy SEAL? Eso es lo que dice mi expediente. Tal vez, dijo, sonriéndole a la multitud, le gustaría darnos una demostración. No tenía idea de lo que acababa de pedir. Mi madre caminó hacia ahí, tomó la correa de Titan de mi mano y me miró durante unos segundos. Sin palabras, solo confianza, pasada entre nosotros como una posta. Después se volteó hacia el centro del gimnasio y no dijo absolutamente nada. El golpeteo afuera se hizo más fuerte, más agudo, docenas de patas moviéndose en ritmo, botas de guías cayendo en tiempo perfecto detrás de ellas. La cara del jefe Ramírez cambió completamente, como si acabara de escuchar una palabra clave que nunca se suponía que escuchara dentro del gimnasio de una preparatoria. Carter finalmente volteó hacia las puertas. Su sonrisa empezó a resbalarse. Una maestra cerca de las gradas susurró, ¿qué es ese sonido? Nadie le contestó. Todo el gimnasio se había quedado quieto. 200 chicos inclinándose hacia adelante sin saber por qué, de la forma en que la gente se inclina hacia una tormenta que todavía no puede ver, pero que ya puede sentir en el pecho. Mi madre no parpadeó, no revisó su reloj ni miró a Carter pidiendo permiso. Solo se quedó ahí parada, la columna recta, la mandíbula fija, como si hubiera ensayado exactamente este silencio 1000 veces, en habitaciones mucho más peligrosas que el gimnasio de una preparatoria. Las puertas del gimnasio se abrieron con un crujido, un panel y después el otro, inundando el piso con luz del pasillo. 50 perros de trabajo militar estaban parados afuera en filas perfectas, silenciosos, tensos, esperando algo que solo ellos podían escuchar. Y cuando el primer perro cruzó el umbral, sus ojos encontraron a mi madre y se quedaron fijos ahí, ignorando a cada persona entre ellos, incluido el hombre con el uniforme planchado que acababa de llamarla mentirosa frente a 200 chicos. La boca de Carter se abrió. No salió nada, porque todos en ese gimnasio entendieron lo mismo en el mismo momento. Esos perros no estaban esperando su orden, estaban esperando la de ella. Había estado viviendo con mi madre en 3 pueblos distintos para cuando cumplí 14 años y había dejado de preguntar por qué. Bremerton durante un año, después Norfolk durante 8 meses, después Harbor View, un pueblo tan pequeño que tenía un solo semáforo, y un Piggly Wiggly que cerraba a las 8. Cada mudanza venía con una caja de cartón de cosas que no se me permitía tocar, y una historia que nunca terminaba de cuadrar. Oficialmente mi madre, Sarah Reed, era contratista de logística para el Departamento de la Marina. Eso fue lo que le dijo a mi consejera escolar. Eso fue lo que le dijo a nuestro arrendador. Eso fue lo que me dijo a mí durante años, hasta que dejé de ser un niño que creía todo y empecé a ser un niño que notaba las cosas. Corría 10 kilómetros antes del amanecer todos los días, lloviera o hiciera calor, y los corría como si algo la persiguiera. Podía desarmar un triturador de basura atascado con los ojos vendados, pero se sobresaltaba con los fuegos artificiales. Dormía 4 horas por noche
garaje y siempre miraba hacia la puerta, y en el garaje, atornillada al piso de concreto, había una caja negra Pelican con una cerradura de combinación que revisaba 2 veces antes de dormir, como otras mamás revisaban la estufa. Titan llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 13 años, ya completamente crecido, ya entrenado al límite de su vida. Mi madre dijo que era un rescate de un programa que no había funcionado. Le creí de la forma en que crees las cosas que quieres que sean verdad. Titan no actuaba como un perro de familia, actuaba como refuerzo. No había un padre en el cuadro para llenar los espacios en blanco. Mi papá, Danny, había sido reservista de los Marines y había muerto en un accidente de auto en la I-95 cuando yo tenía 4 años. Un hecho que solo conocía porque mi madre guardaba una sola foto de él en su mesita de noche y respondía exactamente una pregunta sobre él al año, en su cumpleaños. Siempre la misma extensión, siempre la misma distancia cuidadosa en su voz. Crecí asumiendo que el duelo era simplemente algo que mi madre cargaba en silencio, de la forma en que cargaba todo lo demás. Me tomó años entender que el silencio no era solo duelo. Parte de él era entrenamiento. Parte de él era juramento. Las señales tempranas eran lo suficientemente pequeñas como para justificarlas. Eso es lo que pasa con la negación. No se anuncia a sí misma. Solo está de acuerdo contigo, en silencio, cada vez que la necesitas. La encontré por accidente, metida detrás del manual del calentador de agua en un cajón que estaba revisando sin ninguna razón excepto aburrimiento. Una fotografía con los bordes suaves de tanto manejarla. 5 hombres y una mujer en camuflaje del desierto. Las caras rayadas de pintura, parados frente a un helicóptero sin marcas. Mi madre estaba parada segunda desde la izquierda, más joven, más dura alrededor de los ojos. Un rifle colgado sobre el pecho como si perteneciera ahí. Me dije a mí mismo que no era nada. Personal de apoyo, tal vez fotógrafa. Las mujeres sirven junto a las unidades todo el tiempo. Cocineras, técnicas, inteligencia. Eso me dije mientras mi estómago hacía algo lento y extraño. Cuando le pregunté al respecto durante la cena, se quedó muy quieta, el tenedor a medio camino de su boca. ¿Dónde encontraste eso? No una pregunta, una exigencia disfrazada de pregunta. En el closet del pasillo. Mamá, ¿quiénes son estos tipos? Tipos con los que solía trabajar. Tomó la foto de mis manos con delicadeza, de la forma en que le quitarías un cuchillo a un niño pequeño. Esa conversación es para otro día. Otro día se convirtió en su respuesta durante 2 años. Mis manos todavía no temblaban. Eso vendría después, pero algo en mi pecho ya había empezado a llevar la cuenta. Se apareció a las 11 de la noche un martes de marzo. Un hombre de hombros anchos con el pelo rapado y canoso, y un tatuaje de un tridente asomándose por debajo de su manga. No tocó como un desconocido, tocó como alguien que ya conocía la casa. Bajé las escaleras en calcetines y lo encontré en nuestra mesa de la cocina tomando café que mi madre había preparado sin que se lo pidiera, como si esto fuera una rutina más vieja que yo. Debes ser Mason, dijo, poniéndose de pie para darme la mano con un agarre que me hizo doler los nudillos. Suboficial mayor Raymond de Vara. Tu mamá y yo nos conocemos de hace tiempo. Ray era mi compañero de nado, dijo mi madre, con un tono que nunca antes le había escuchado, más ligero, más joven. El jefe aquí me salvó la vida en Kandahar, dijo Ray, asintiendo hacia ella. 2 veces en realidad, si somos honestos. Y deberíamos ser honestos con el niño eventualmente, Sara. La cara de mi madre se cerró como una puerta. Ray, solo digo. Me dije a mí mismo que Ray estaba exagerando, de la forma en que lo hacen los viejos militares, intercambiando historias de guerra de la forma en que otros hombres intercambian historias de pesca. Me dije a mí mismo que jefe era alguna broma privada, pero mis manos recordaron ese agarre mucho después de que se fue, y algo frío se quedó en mi estómago que no se fue con él. La confronté a la mañana siguiente. ¿Jefe de qué, mamá? Come tus huevos, Mason. En mi penúltimo año, un chico llamado Tyler Dell, cuyo padre había hecho 2 rotaciones como ranger del ejército y nunca dejaba que nadie lo olvidara, me acorraló junto a los casilleros después de que mencioné de pasada que mi mamá había estado cerca de operaciones especiales. No existe eso de cercan, amigo, dijo Tyler, lo suficientemente fuerte como para que el pasillo lo escuchara. O estás en el equipo o cargas su almuerzo. ¿Cuál es tu mamá? Sentí la vieja vergüenza subirme por el cuello, la misma vergüenza que volvería a sentir en el día de carreras, una vista previa que todavía no reconocía. Le dije que había completado un programa especial. Se rió exactamente la risa que Carter reiría meses después, como si la historia se estuviera ensayando a sí misma antes de la actuación real. Fui a casa furioso y exigí respuestas. Por primera vez, mi madre no me desvió por completo. Siéntate, dijo. Me senté. Hay un programa, dijo despacio, como si cada palabra le costara algo. No es algo de lo que pueda hablar de la forma en que tú quieres. Parte de lo que hice, para lo que entrené, sigue clasificado. No porque me avergüence, Mason, porque es verdad. Y la verdad está protegida a veces.
nos guste o no. Clasificado hasta de tu propio hijo, especialmente de mi propio hijo. Eres un adolescente de 16 años platicador con un teléfono en el bolsillo. Sin ofender, no fue la respuesta que quería, pero fue la primera vez que no me había mentido. Mis manos finalmente dejaron de temblar esa noche, reemplazadas por algo peor. El entendimiento lento y hundido de que fuera lo que fuera de lo que me estaba protegiendo, no era un secreto por vergüenza, era un secreto con peso. Intenté una vez arreglar las cosas de la forma fácil, la forma en que un chico de 16 años arregla cualquier cosa, que es mal. Imprimí un artículo de noticias viejo sobre la Marina abriendo la selección de viudece a mujeres en 2021 y lo dejé sobre la mesa de la cocina, como evidencia en un caso que nadie me había pedido que armara. Mi madre lo encontró antes de la cena, lo leyó de pie y lo dejó abajo sin una palabra. No gritó, tampoco lo confirmó. Solo se sirvió más café y me pidió que pusiera la mesa, y entendí, de la forma en que entiendes una puerta cerrándose suavemente en vez de dar un portazo, que alguna prueba no era mía para forzarla a la luz del día. Todavía no. Encontré la segunda pieza de evidencia 4 meses antes del día de carreras, y esta vez no estaba buscando por accidente. Fui a buscarla. La terquedad adolescente finalmente pesando más que cualquier respeto que me había mantenido fuera de esa caja Pelican durante 2 años. La combinación no fue difícil. Era la fecha de mi cumpleaños al revés. Me había dicho una vez, bromeando, que nunca confiaría en una cerradura que un adolescente decidido no pudiera eventualmente resolver. No creo que lo dijera como un reto, pero yo lo tomé como uno. Adentro, una carpeta Manila, la mitad de su contenido tachado en gruesas barras de redacción, del tipo que ves en las películas sobre encubrimientos del gobierno, excepto que esta tenía el nombre de mi madre escrito a máquina arriba. Grupo de Guerra Especial Naval 3. Una línea sobre el programa piloto de integración táctica KA-9. Una línea sobre primera candidata femenina en completar el entrenamiento básico de demolición submarina y SEAL, clase 341. La mayoría del resto era tinta. Mis manos de verdad temblaron entonces, no metafóricamente. Temblor físico real y vergonzoso, los papeles traqueteando entre sí mientras leía las mismas 3 líneas 4 veces, tratando de hacer que significaran algo más pequeño de lo que significaban. Me atrapó en el piso del garaje, la carpeta abierta sobre mis rodillas, los faros de su camioneta barriendo la pared antes de que siquiera apagara el motor. No gritó. Solo se sentó junto a mí en el concreto frío. Tomó la carpeta con delicadeza y la cerró. No se suponía que vieras eso todavía. ¿Todavía, mamá? Esto dice que eres una SEAL. Esto dice muchas cosas que son verdad y muchas líneas negras que existen por una razón más grande que tú o yo. Se frotó los ojos. Y por primera vez vi qué tan cansada estaba en realidad. No cansada como un día largo, cansada como una década larga. Un día sale todo. Mason, todo. No me toca elegir cuándo. Pero cuando pase, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Que nunca mentí para protegerme a mí misma. Mentí para proteger a los hombres y mujeres que todavía siguen en la tubería detrás de mí. Gente que necesita que el enemigo, y a veces el público, nos subestime. Exactamente lo que somos capaces de hacer. Me miró. De verdad me miró. De la forma en que solía hacerlo cuando yo era pequeño y le tenía miedo a la oscuridad. Necesita que el enemigo, y a veces el público, nos subestime. Exactamente lo que somos capaces de hacer. Me miró. De verdad me miró, de la forma en que solía hacerlo cuando yo era pequeño y le tenía miedo a la oscuridad. Eso incluye que me subestimen adolescentes en la clase de gimnasia. Es un precio pequeño. Todavía no entendía qué tan pequeño se sentiría ese precio al lado del que estaba a punto de pagar el teniente Brandon Carter. 3 semanas antes del día de carreras, la oficina principal mandó un volante a casa. Feria de carreras militares y de primeros respondientes de Harbor View High. Todas las ramas bienvenidas. Mi madre, todavía oficialmente listada en papel como enlace de programa KA-9 civil adscrita a una unidad de servicios conjuntos, recibió una llamada del jefe Frank Ramírez, 19 años en la policía local, los últimos 6 dirigiendo su división K-9. Ramírez había entrenado bajo su supervisión una vez, en un programa cuya importancia no entendería hasta mucho después. Recuerdo la noche exacta en que llegó el volante porque mi madre lo leyó 2 veces, lo dobló en cuartos y lo puso en el mostrador como si pudiera ser radioactivo. No dijo nada al respecto durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo, no fue a mí, fue una llamada telefónica que escuché a través de los ductos de ventilación de mi cuarto, su voz baja y cuidadosa de la forma en que se ponía cada vez que hablaba con gente de la vida que nunca me explicaba. Sé lo que va a decir si Mason lo saca a colación, le dijo a alguien que después supe que era Ray. Lo he escuchado antes, Ray, lo he escuchado en salas de sesión informativa, de hombres con el doble de su rango. No podía escuchar la otra mitad de la llamada, pero la escuché quedarse callada durante un largo rato después. El tipo de silencio que significaba que estaba decidiendo algo. Todavía no sabía que la decisión
decisión era si dejar que su hijo entrara a ese gimnasio desprotegido o si por primera vez en una década dejar que la verdad entrara caminando detrás de él. Quiere que traiga un equipo de demostración, me dijo durante la cena, girando su vaso de agua en círculos lentos. El condado está haciendo pruebas conjuntas de K9 esa misma mañana en el recinto ferial, a 10 minutos de tu escuela. Un montón de unidades convergiendo. Marina, 2 departamentos de policía. El departamento del sheriff. Ramírez preguntó si podríamos pasar al grupo después. Dejar que los chicos vean a los perros trabajar. Esos son 50 perros, mamá. 47. Pero la lista sigue cambiando. Casi sonrió. Podrías venir a verme, no hacer nada interesante. Todavía no sabía que el teniente Brandon Carter se aseguraría de que fuera la cosa más interesante que ese gimnasio había visto en sus 40 años de historia. No sabía que la misma mañana en que finalmente diría las palabras Navy SEAL en voz alta en público por primera vez en mi vida, todo un convoy de perros de trabajo militares y policiales ya estaría rodando hacia mi escuela en un horario fijado semanas antes. Una coincidencia tan precisa que después parecería algo armado, aunque nadie podría haber armado el momento exacto en que el orgullo de un adolescente se agrietó frente a 200 compañeros de clase. Solo sabía que mi madre empacó su uniforme de gala azul la noche antes del día de carreras, y no me dijo por qué. Lo que pasó después en el gimnasio ya lo sabes. Lo que no sabes es lo que pasó en los 90 segundos después de que esas puertas se abrieron. La parte que nunca llegó al video, que después consiguió 9 millones de vistas. Carter recuperó su voz primero. Señora, voy a necesitar que controle a su animal. Esta es una asamblea escolar. No es mi animal, dijo mi madre, lo suficientemente bajito como para que todo el gimnasio se inclinara para escucharlo. Es un perro de trabajo certificado de guerra especial naval y se comporta mejor que la mayoría de los hombres con los que he servido. Una onda de risa, pero diferente esta vez. No a mi costa. El jefe Ramírez dio un paso adelante, la placa capturando la luz. Teniente, tal vez quiera dar un paso atrás. Jefe Ramírez, respetuosamente, no sé qué está pasando aquí, pero esta mujer acaba de afirmar. Esta mujer, dijo Ramírez, y vi 19 años de disciplina de carrera mantener su voz firme aunque su mandíbula se tensara, es la suboficial mayor Sarah Reed, Grupo de Guerra Especial Naval 3. Programa de Integración Táctica K9. Lo sé porque hice 2 rotaciones bajo su supervisión antes de siquiera prender una placa en este uniforme. Yo pensaría muy bien en mi próxima frase, señor. El bronceado de Carter empezó a verse menos como sol y más como algo drenándose de él. No hay ningún registro de una SEAL mujer. Yo lo sabría. He estado en reclutamiento 6 años. Sabría lo que la Marina le deja saber, dijo mi madre. Desabrochó la pequeña carpeta que había cargado bajo el brazo, la que yo solo había visto cerrada con llave en un garaje, y puso 3 documentos sobre la mesa plegable entre ellos, cuidadosa, deliberada, como si pusiera cartas que había estado guardando toda su vida. DD 214, certificado de finalización de Guerra Especial Naval clase 341, y una carta de presentación del Comando de Guerra Especial Naval, ya que aparentemente parte de mi propio servicio todavía necesita un permiso en este gimnasio. 200 teléfonos se levantaron al mismo tiempo. Para las 3 de la tarde de ese día, la directora Diane Whitfield, 19 años en administración educativa y exactamente 0 horas de entrenamiento para lo que acababa de pasar en su gimnasio, estaba recibiendo llamadas del superintendente del distrito, 2 estaciones de noticias locales y, improbablemente, la Oficina de Asuntos Públicos del Comando de Guerra Especial Naval, todo antes de que sonara el timbre final. He dirigido esta escuela durante 11 años, me dijo Whitfield después, sentada frente a mi madre y a mí en una oficina que olía a café quemado. Nunca antes había tenido que llamar al Pentágono. No había llamado al Pentágono. Había llamado a la comandante Elena Voss, una oficial de Asuntos Públicos de la Marina con 22 años, estacionada en la base naval Coronado, cuyo trabajo durante las siguientes 72 horas se convirtió en explicar, en registro, exactamente qué tanto de lo que había dicho mi madre era verdad. Todo, le dijo la comandante Voss al primer reportero que llamó, una presentadora local llamada Priya Nayer de KVW, que había recibido un aviso de una publicación viral de una estudiante antes de que siquiera terminara el periodo del almuerzo. La finalización de la suboficial mayor Reed del entrenamiento SEAL de demolición submarina básica fue parte de un programa piloto de integración limitada aprobado en los niveles más altos. Su expediente permaneció clasificado por razones operativas relacionadas con programas en curso. A partir de esta mañana, partes de esa clasificación han sido levantadas administrativamente a su petición, dadas las circunstancias. Dadas las circunstancias. Esa fue la forma educada de la Marina de decir, dado que un oficial de reclutamiento acaba de llamar mentirosa a una de las suyas frente a 200 testigos y una cámara de teléfono inteligente. La estación de Nayer transmitió el clip a las 6. Para las 10 había cruzado 1 millón de vistas. Para la mañana siguiente, la oficina de prensa del Comando de Guerra Especial Naval había recibido solicitudes de 4 medios nacionales y el capitán del jefe Ramírez le había pedido, no de forma poco amable, que por favor dejara de hablar con reporteros sin consultarlo primero con el departamento legal. El video mostraba todo, la risa de Carter, mi mano levantada, el largo silencio, los perros. Lo que no mostraba al principio era la parte que llegó 2 días después, cuando la oficina de la comandante Voss
Haciendo su debida diligencia sobre el incidente, sacó el expediente personal del propio Carter para una revisión de rutina posterior a la acción. Fue entonces cuando se rompió la segunda historia. La comandante Voss testificó, informalmente en una llamada con la directora Whitfield, en la que mi madre estaba incluida como la parte perjudicada, que el teniente Brandon Carter nunca había intentado el boot S en absoluto. Había fallado en la selección física de la escuela de candidatos a oficial en su primer año y había sido reasignado a reclutamiento, un trabajo legítimo y honorable que no tenía nada que ver con la guerra especial. Las cintas en su pecho ese día, las que habían brillado tan convincentemente bajo las luces del gimnasio, incluían dos dispositivos que no estaba autorizado a usar: una cinta de acción de combate que nunca se ganó y un dispositivo asociado con apoyo de guerra especial al que no tenía órdenes que lo vincularan. No es automáticamente un caso de valor robado en el sentido legal, le explicó a mi madre un oficial del JAG de la Marina por altavoz, un teniente comandante llamado Aaron Feldstein, que se especializaba en justicia militar. Los estatutos de valor robado son estrechos, requieren prueba de que reclamó los premios para un beneficio tangible, como fraude o ganancia de empleo, pero usar dispositivos no autorizados en uniforme, en servicio, frente al público que está reclutando, eso es una violación directa del Código Uniforme de Justicia Militar. Conducta impropia, como mínimo. Podría escalar dependiendo de la intención. El NCIS, el Servicio de Investigación Criminal Naval, abrió una revisión preliminar el lunes siguiente, menos por las cintas y más porque la humillación pública de mi madre por parte de Carter había convertido un evento de reclutamiento ordinario en un escándalo viral, y la Marina aprendería, se mueve rápido cuando su propia imagen está en juego. El archivo de evidencia, una vez registrado formalmente, resultó ser más largo de lo que esperaba para algo que empezó con 50 perros y una risa. Prueba A era el video del gimnasio mismo, con marca de tiempo y sacado de los teléfonos de 3 estudiantes distintos para referencia cruzada. Prueba B era el expediente personal de Carter, las redacciones en su propio registro formando un extraño contraste irónico con las redacciones en el de mi madre. Prueba C era un conjunto de mensajes de texto entre Carter y un compañero reclutador, citados como parte de la investigación de mando, en los que había escrito 11 días antes del día de carreras. Me voy a divertir con esta cosa de la mamá Seal que el niño sigue mencionando. Observa, el teniente comandante Feldstein leyó esa línea al registro sin cambiar el tono en absoluto, lo cual de alguna forma lo hizo peor que si hubiera gritado. Aquí está la parte que nadie espera. La historia casi no tuvo el final que tuvo. Durante unas 18 horas parecía que podría ir completamente en la otra dirección. Carter no se fue en silencio. 2 días después de la asamblea, antes de que el NCIS siquiera hubiera terminado de revisar su expediente, dio una entrevista a un locutor de radio regional, presentándose como víctima de la cultura de la cancelación y de una campaña de difamación coordinada, insistiendo en que mi madre había armado toda la demostración de perros para avergonzarlo y que sus registros estaban convenientemente clasificados de una forma que era imposible de verificar. Esa entrevista salió al aire la misma tarde en que estaba programada una reunión de la Junta Escolar del Distrito, una reunión donde la directora Whitfield tendría que explicar públicamente por qué un reclutador de la Marina había humillado a un estudiante en su gimnasio, y donde, nos enteramos esa misma mañana, la comandante regional de Carter, la capitana Diane Osase, también estaría presente para determinar si la Marina le debía a la escuela y a mi familia una disculpa formal, o si la versión de Carter aparentemente tenía algo de tracción arriba. El incidente se caracterizaría como un malentendido de ambas partes. Teníamos menos de 24 horas para llevar los hallazgos de la comandante Voss a esa sala antes de que la narrativa se solidificara en algo feo y equitativo, algo que dejaría a Carter conservar sus cintas, su trabajo y su historia. Mi madre no durmió esa noche. La escuché en la cocina a las 2 de la madrugada. La voz baja al teléfono con la comandante Voss, después con Ramírez, después con el teniente comandante Feldstein, construyendo, entendí solo después, un expediente de caso real, de la forma en que debió haber armado paquetes de objetivos una década antes. Mis manos no dejaban de temblar mientras estaba parado en el pasillo escuchando, no de miedo esta vez, del terrible sentimiento eléctrico de ver a alguien que amaba pelear una batalla que yo no podía pelear por ella. Quieren llamarlo un malentendido, dijo al teléfono, su voz plana de la forma en que ahora reconocía como el sonido de ella conteniendo algo. Necesito el memorándum de Feldstein y la confirmación de Voss en esa sala para las 9 de la mañana, o Carter sale de esto con sus cintas todavía puestas. Tampoco dormí. Cerca de las 4 de la mañana, la encontré en la mesa de la cocina, papeles extendidos en filas ordenadas, de la forma en que imaginaba que una vez había puesto equipo antes de una misión, listas de verificación, marcas de tiempo, un bloc legal cubierto de su letra pequeña y en bloque. Levantó la vista hacia mí como si quisiera mandarme de vuelta a la cama y no tuviera la energía para fingir que podía. ¿Y si tampoco cree en el memorándum de Feldstein? Dije. ¿Y si no es suficiente? Entonces traemos más, dijo. No dejas de construir el caso porque estás cansada. Lo construyes porque estás cansada y todavía tiene que ser verdad mañana. A las 8:52 de la mañana, nos sentamos en la primera fila de una reunión de la junta escolar llena de más padres
padres y reporteros, de los que jamás había visto en una sola sala. La capitana Osase estaba sentada 2 filas atrás con su uniforme de servicio, ilegible. Carter estaba sentado en la mesa lejana, la mandíbula tensa, ya no sonriendo. Mi pulso golpeaba en mis oídos lo suficientemente fuerte como para que casi me perdiera al superintendente llamando la reunión al orden. Mi estómago se había doblado en algo pequeño y duro. Esto era todo. Esta noche o nunca. De la forma en que mi madre se lo había dicho a Ramírez por teléfono. Si la Junta no escuchaba la verdad con claridad, públicamente, y ahora, la historia se calcificaría en él dijo, ella dijo, para siempre. Y los 90 segundos que me habían hecho estar más orgulloso de ella en toda mi vida se agriarían en algo que tendría que seguir defendiendo durante años. Mis manos se aferraron al borde de la silla plegable tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. 9 minutos. Eso era todo lo que teníamos antes de que se cerraran los comentarios públicos y la Junta pasara a una votación. Toda mi vida se agriarían en algo que tendría que seguir defendiendo durante años. Mis manos se aferraron al borde de la silla plegable tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. 9 minutos. Eso era todo lo que teníamos antes de que se cerraran los comentarios públicos y la Junta pasara a una votación. La comandante Voss entró a las 8:58, la bolsa de la laptop sobre el hombro, y le hizo un asentimiento a mi madre. Solo uno. Fue suficiente. La comandante Voss no alzó la voz. No lo necesitaba. Abrió su laptop, la conectó al proyector de la sala de juntas y puso el memorándum del teniente comandante Feldstein en la pared en texto negro plano para que una sala llena de padres, maestros y una junta escolar muy callada lo leyera por sí misma. Asunto. Hallazgos preliminares. Incidente de fecha. Escuela preparatoria Harbor View. 1. La finalización de la suboficial mayor Sarah A. Reed de la clase 341 del Bud S. y su asignación posterior al Grupo de Guerra Especial Naval 3 está confirmada a través del Registro Oficial de Servicio DD-214 y verificación de mando. Las restricciones de clasificación sobre partes de su expediente fueron levantadas por el NSAWC en fecha, a petición del miembro del servicio, dadas las circunstancias públicas. 2. El registro de servicio del teniente Brandon T. Carter no muestra finalización ni inscripción en el entrenamiento básico de demolición submarina SEAL. 2 dispositivos usados durante el evento referido, incluyendo una cinta de acción de combate, no están sustentados por su registro oficial. 3. Este asunto ha sido referido al NCIS y al comandante del teniente Carter para revisión bajo el artículo 133 del Código Uniforme de Justicia Militar, conducta impropia de un oficial. Se podría haber escuchado caer un alfiler en esa sala, excepto que los alfileres normalmente no caen junto a 200 teléfonos filmando la carrera de un hombre terminándose en silencio en tiempo real. La capitana Osase se puso de pie. No miró a Carter. La Marina toma total responsabilidad por la conducta de su oficial en este evento, dijo. El teniente Carter ha sido relevado de sus funciones de reclutamiento con efecto inmediato, pendiente del resultado de esta investigación. En nombre del Comando de Guerra Especial Naval, me gustaría disculparme formalmente con la suboficial mayor Reed y con su hijo por el trato que recibieron. Observé la cara de Carter mientras lo decía. Había pasado meses imaginando cómo se sentiría verlo avergonzado de la forma en que él me había avergonzado a mí. Pensé que se sentiría como ganar. En vez de eso, solo se veía como un hombre dándose cuenta en tiempo real de que el terreno sobre el que había construido toda su identidad nunca había estado realmente ahí. 3 semanas después, Carter fue separado administrativamente de la Marina, no llevado a corte marcial, explicó Feldstein, ya que la oficina del JAG determinó que una baja general se ajustaba mejor a la violación, pero separado de todas formas. Carrera terminada. 16 años reducidos a un párrafo en un expediente. Las noticias locales transmitieron el seguimiento. Su nombre, alguna vez impreso bajo un pancarta de reclutamiento, ahora estaba bajo un titular sobre usar cintas no autorizadas. No sentí triunfo al leerlo. Sentí algo más tranquilo, algo más cercano al alivio. El expediente de mi madre, mientras tanto, consiguió un tipo diferente de titular. La Guerra Especial Naval confirma que su primera graduada mujer del Bud S sirvió casi una década en silencio. Los reporteros querían los detalles que ella todavía no podía dar. Especificaciones operativas, despliegues, nombres de compañeros de equipo todavía activos. Les dio el esquema en su lugar. 10 años de servicio. La mayoría de ellos en trabajo clasificado de integración táctica canina, un programa construido para probar que las mujeres podían completar el mismo proceso que cualquier otro bajo los mismos estándares, con los resultados mantenidos en silencio para que los hombres y mujeres que vinieran detrás de ella no tuvieran que cargar un circo mediático hacia su entrenamiento junto con ellos. No lo hice para ser famosa, le dijo a Priya Nair en la única entrevista completa que aceptó. Lo hice para que la próxima mujer que lo intentara no tuviera que probarlo en un gimnasio. El jefe Ramírez consiguió una revisión de ascenso a raíz de esto, curiosamente. Su capitán citó juicio ejemplar bajo presión pública, en un memorándum que hizo reír a mi madre por primera vez en semanas. La directora Whitfield reescribió toda la política de oradores visitantes de la escuela dentro de un mes, agregando una línea
línea que todavía me hace sonreír cada vez que la leo en el manual de padres. Todos los oradores invitados que representen credenciales militares o profesionales deben estar preparados para que esas credenciales sean respetadas, no ridiculizadas, sin importar las suposiciones del orador sobre la audiencia. Nada de eso deshizo los 90 segundos en ese gimnasio. Quiero ser honesto sobre eso porque a Internet le encanta un final limpio, y este no fue del todo limpio. Mi madre todavía tiene noches en las que no duerme, donde la escucho caminando por el pasillo a las 2 de la madrugada de la forma en que solía hacerlo antes de que pasara todo esto, como si alguna parte de ella todavía estuviera vigilando una puerta que nadie más puede ver. Algunas cicatrices no cierran solo porque la historia termine bien. Ella misma me lo dijo una vez, sentada en el porche trasero con un café ya frío en las manos. Ganar no borra lo que costó ganar, dijo. Solo significa que el costo finalmente significó algo. Pienso mucho en eso. Pienso en eso más de lo que pienso en el video, aunque el video sea la razón por la que a veces desconocidos todavía la reconocen en el supermercado. La razón por la que un desconocido en Ohio le mandó una carta que solo decía: "Gracias por hacer que mi hija crea que su expediente hablará por ella algún día". Mi madre guarda esa carta en la caja Pelican ahora, junto a la carpeta con mi nombre escrito donde antes estaba el suyo tachado. Titan está retirado ahora. En su mayoría. Todavía va a la escuela con mi madre 2 veces al año para el día de carreras. Menos los otros 49 perros, menos la emboscada, menos la audiencia conteniendo la respiración. Duerme junto al garaje la mayoría de las tardes, junto a una caja Pelican que ya no tiene llave. Mi madre usa su uniforme de gala en un evento al año, el programa de alcance del Comando de Guerra Especial Naval, para mujeres jóvenes considerando el servicio militar. Un programa que ahora existe oficialmente con su nombre asociado como mentora. Todavía no me quiere contar la mayor parte de lo que pasó entre 2013 y 2020. Parte de eso, dice, seguirá clasificado más tiempo del que cualquiera de los dos estará vivo. He dejado de necesitar todo eso. Conseguí la parte que importaba. El mes pasado, una estudiante de primer año llamada Ava Torres levantó la mano en ese mismo gimnasio durante esa misma asamblea y le preguntó a una reclutadora, una diferente esta vez, una mujer, la suboficial de segunda clase, Renee Kowalski, ¿qué se necesita realmente para pasar el boot ese siendo mujer? Kowalski sonrió y señaló hacia el fondo de la sala, donde mi madre estaba parada en ropa de civil, los brazos cruzados, sin decir absolutamente nada. Pregúntele a ella, dijo Kowalski. Ella escribió el manual. Nadie se rió esta vez. No necesitaron perros para creerle. Si llegaste hasta aquí, te lo has ganado. Dale like y recuerda, la persona más ruidosa en la sala rara vez es la que dice la verdad.